muchos founders que crean su empresa queriendo volverse millonarios o tener un éxito económico enorme. Arturo lo que busca es crear una empresa que sea sostenible, que tenga un buen éxito para poder lograr una libertad financiera y disfrutar de un buen cafecito viendo las estrellas. Lo que a mí me gustó es la forma en cómo se usaban los datos, cómo se usaba la información, ¿no? O sea, todo tiene una traducción, entonces a mí me parece fantástico aprender a hablar ese idioma porque puedes ver un estado financiero de una empresa sin conocer la empresa y entenderla. Yo te diría, creo que cada dueño de negocio tiene que plantearse a sí mismo cuáles son mis 2 o 3 indicadores operativos clave. La utilidad de operación es el juez del modelo de negocio. Exacto. Literalmente dice, pues si es rentable como lo estás planteando o no es rentable como lo estás planteando. Tengo ese efecto. Sí, se te nota. Hay muchos founders que crean su empresa queriendo volverse millonarios o tener un éxito económico enorme. Arturo lo que busca es crear una empresa que sea sostenible, que tenga un buen éxito para poder lograr una libertad financiera y disfrutar de un buen cafecito viendo las estrellas. Arturo, que es nuestro invitado de hoy, estuvo muchísimos años en el mundo corporativo, en el rubro financiero, y después decidió independizarse para crear Avanum. Que Avanum, pues ya nos platicará un poquito más, pero es una empresa de consultoría que acompaña a las pymes, a los emprendedores, para poder organizar sus números y tener una claridad financiera, entre otras cosas, y entonces poderse dedicar a operar su negocio de una manera sana y rentable. Y bueno, hoy damos la bienvenida a este gran amigo. Gracias. Y una persona que yo admiro muchísimo, con la que además trabajo y nos ha ayudado mucho en Blue Pixel. Y pues, mi Artur, quiero que nos platiques un poquito de tus palabras. ¿Qué hace Avanum? Claro. A ver, Avanum es una empresa de finanzas corporativas, una firma de finanzas corporativas, ¿no? Finanzas corporativas, entenderlo como todo el esfuerzo que hace una organización para poder tener unas finanzas sanas, y pues cuando hablamos de finanzas sanas estamos hablando de tener márgenes de rentabilidad sanos, de tener cash flow positivo, flujo de efectivo positivo. Entonces, en este sentido, nosotros nos consideramos expertos en generar e interpretar información financiera y de negocio para la toma de decisiones, que no tengo pruebas, pero tampoco dudas, el 95% de las empresas en México no tienen información financiera, ¿no? Las únicas empresas que tienen información financiera son empresas, yo te diría, medianas de arriba de 250 empleados, ¿no? Y obviamente, pues las grandes, las que cotizan en bolsa, esos pues no hay forma, hay compliance, hay que cumplir. Y en general, empresas hasta de 70, 80, 100 empleados creen tener información financiera, pero tienen reportes aislados, tienen la información que les manda el contador, que en general no dice mucho, tienen reportes fiscales, pero no hay digamos, una centralización de la información de forma coherente, pero sobre todo estratégica para poder organizar al departamento de finanzas para lo que es optimizar la utilidad de tu operación, ¿no? O sea, yo siempre digo que todas las sociedades mercantiles, o sea, es decir, todas las empresas que tenemos un fin mercantil, y ahí nos critican a los financieros porque parecemos corporativistas, ¿no? O capitalistas de ultraderecha, pero una sociedad mercantil tiene como objetivo generar lana, ¿no? O sea, generar utilidades. Si ese no es tu objetivo, pues pones una asociación civil, una asociación religiosa, algo por el estilo, pero si eres una SADCB, una SDRL, una persona física con actividad empresarial, lo que estás buscando es generar utilidades, y las finanzas son el idioma en el que se aprende a optimizar todo este tema. Entonces, a eso nos dedicamos, no es el hilo negro, estos son cosas que se vienen haciendo desde hace muchos años, pero que en general nada más hacían las grandes empresas, ¿no? Que las pymes no hacían porque no existía el software o no existían los procesos o no existía del director las ganas de generarlo, y ahora pues con todo el tema de tanta competitividad o ultra competitividad diría yo, se hace absolutamente necesario, ¿no? Es sumamente difícil tomar decisiones empresariales sin información financiera, porque si la tomas nada más en función del feeling, ¿no? Es que mi director de operaciones ya me dijo que necesitamos contratar a alguien más, pues creo que debería de haber KPIs para saber si realmente necesitamos contratar a alguien más, ¿no? Y como eso hay 1000 ejemplos. Entonces de eso se trataba, ¿no? De intentar de arrojar un poquito de luz donde no la hay. Increíble. Y ahorita vamos a platicar un poquito más de cómo ayudan ustedes a sus clientes, pero quiero remontarme atrás en tu carrera. Estuviste en American Airlines, estuviste en Nutriza,
¿Qué aprendiste de estas grandes empresas que aún sigue vivo hoy, ya que tienes tu propia empresa? Todo, les robé el modelo básicamente, ¿no? Lo digo en el buen sentido. A ver, cuando yo llegué a American Airlines estaba casi recién graduado de la universidad. Antes ya había trabajado en aviación. Dicen que cuando trabajas en aviación no te sales. Yo había trabajado en aviación en el aeropuerto de Toluca, pero igual en finanzas, en análisis y planeación financiera. E inmediatamente todavía estoy estudiando el último año de la carrera, ¿no? Me gradúo, aplico para American Airlines y pues como ya tenía experiencia en temas de aviación, me contrataron muy rápido. American Airlines, pues una de las escuelas en ese sentido más grandes del mundo, porque es la aerolínea más grande del mundo, tiene presencia, creo que más de 140 países. Aprendes perfectamente de consolidación de estados financieros, que si tienes que reportar a Dallas, que si la gente de regional, ¿no? Que si la capacitación, que capacitación continua en los ERPs, ¿no? En American Airlines usábamos SAP, implementaciones, tú sabes, aparte millonarias, que entonces pues le tienen que apostar mucho a que el equipo realmente aprenda a usar el ERP. Pero a mí lo que más me llamaba la atención de American Airlines, lo que más me gustó es la forma en cómo se usaban los datos, cómo se usaba la información, ¿no? O sea, es decir, las reuniones de dirección de American Airlines a las que yo, por supuesto, era invitado como un Bill Minion, ¿no? Sí, eran mis principios. Yo era el que llevaba ahí una información para que alguien me dijera, bueno, ya padre, ya retírate, ¿no? Pero pues ves al director de finanzas, ves al de ventas, ves al de marketing, y lo único que llevan son datos, ¿no? Datos para presentar con el director general, y después son pláticas, ¿no? Oye, en función de esta data que tenemos del reporte de asientos ocupados y de upgrades y de una cantidad tonta de cosas y de cuántos refuelings y turnarounds, ¿no? O sea, los KPIs específicos de la aviación, pues se van tomando decisiones, ¿no? Y dices, órale, pues sí, claro, esta es la forma, es que si no, ¿cómo más, no? O sea, tiene que llegar todo el mundo con sus reportes, integrarlos, y al final, como todos los reportes, es decir, upgrades de coach a business, pues tiene un impacto financiero, ¿no? Si estuviste 15 minutos más, por ejemplo, usando un pasillo telescópico, que son los pasillos que te unen de la terminal, cuesta, ¿no? O sea, entonces, ¿qué es lo interesante de las finanzas y que a mí siempre me ha llamado mucho la atención? Que es como aprender a hablar otro idioma, es como aprender a hablar inglés, es como aprender a hablar francés, o italiano en algunos casos, porque literalmente es otro idioma, ¿no? Es el idioma de los negocios. Suena súper trillado y evidentemente suena medio una tontería, pero lo es, ¿no? Porque cuando te das cuenta que absolutamente cada decisión empresarial, cada decisión operativa, cada contratación, cada despido, o sea, todo tiene una implicación financiera, ¿no? Y todo se traduce a finanzas, porque tú un despido lo ves en el estado de resultados. Claro. Y la lana que le tienes que pagar por haberlo despedido lo ves en el balance general, ¿no? Y el upgrade de coach a business lo ves en el estado de resultados. ¿Sí me explico? O sea, todo tiene una traducción. Entonces, a mí me parece fantástico aprender a hablar ese idioma, porque puedes ver un estado financiero de una empresa sin conocer la empresa y entenderla, ¿no? O sea, te da superpoderes como de doctor cuando ve una radiografía, ¿no? Que con ver tu radiografía dices, pues no sé nada de ti, no sé ni tu nombre, pero te puedo decir que estás bien porque veo esto y esto y esto. La clavícula está rota. Ok, exacto, ¿no? O que, pues bueno, despídete de todos tus familiares, ¿no? Porque ya, ¿no? Oye, estás en las últimas. Pero hablando de eso, en tu experiencia, trabajando con pymes, ¿qué porcentaje de las veces ves un estado de resultados que esté bien hecho? Porque es una radiografía, yo creo que si está bien hecho o está mal hecho, pues bueno, ya te dice algo, ¿no? Sí. Pero ¿qué tantas veces está bien hecho? Va a sonar exageración de mi parte, pero la primera, o sea, es decir, nosotros llevamos 9 años en el mercado, ya casi 10, hemos atendido a más de 120 empresas, y yo no tengo ahorita un recuerdo de que una haya llegado ya con estados financieros correctos, ¿no? No tengo ahorita el recuerdo de una. ¿Por qué? También por el enfoque, ¿no? Las pymes en México, su información financiera tiene un enfoque contable y fiscal, ¿no? O sea, tengo un contador, le mando bancos, el 5 y él me regresa el 10 impuestos, pero ahí no hay información, ¿no? Eso es una transacción para cumplir con el SAT, pero no se genera información financiera de calidad, ¿no? Por ejemplo, los contadores, y con mucho respeto, ¿no? Tienen, digamos, esta costumbre, por ejemplo, de usar pocas cuentas, de no diversificar, de no mandar, de no apegarse a la realidad operativa. Y yo siempre he dicho que lo entiendo, no es porque no sepan, sino porque la visión es fiscal, la visión es meramente contable.
no están intentando generar información para la toma de decisiones. Están intentando generar información para que el SAT no nos delata y en general pues optimizar impuestos, ¿no? Pero entonces de ese tipo de información, o sea, de estos estados de resultados que están mal, pues no hay forma de que saques rentabilidad por línea de negocio, por cliente, en general no se normalizan gastos, o sea, hay muchas cosas que se tendrían que hacer para que un estado de resultados o un flujo efectivo estén apegados a la realidad operativa que a nivel contable fiscal no se hace, ¿no? Entonces, pues te digo, la realidad es que en las pymes es rarísimo, la gente no tiene información, ¿no? Los dueños no tienen información. 100%. O sea, casi estoy leyendo como si tener una información financiera pulcra y profunda fuera como un sinónimo evolutivo de las empresas, más o menos. Sí, sí, ¿Sí? diría que sí, 100%. Ok. Y entonces, cuando tú empezaste platicando que el 95% de las empresas habitualmente no tienen la costumbre de tener información financiera sólida y buena para tomar decisiones, inmediatamente me pregunté cuál era esta razón. Y podríamos estar hablando de que esa es una de las causas, o sea, que al principio tenemos que, bueno, que fundar empresas y olvidarnos un poco los primeros años de eso, o podríamos empezar desde el inicio teniendo muy buena información financiera. Yo creo que es una excelente pregunta y a lo mejor no les va a gustar mi respuesta, pero yo pienso, o sea, es decir, a ver, si eres, y como decía María en la introducción, a ver, si tienes la suerte de ser una startup y fondeada y tal, pues agárralo desde el principio. De hecho, probablemente tus inversionistas te van a decir, oye, finanzas, conta fiscal es algo que no puede, o sea, no hay forma en que lo, ¿no? Y probablemente ellos te pongan un equipo. Un poco lo que yo siempre digo y tal es que no es la realidad del mercado mexicano, ¿no? O sea, el mercado mexicano no hay 20,000 empresas fondeadas por fondos de inversión. Sí, exacto. O sea, y no sé si me equivoco, María, pero de todos los invitados que has tenido, no sé cuántos realmente hayan empezado así. O sea, con que llegó... Es muy raro, es muy raro. O sea, conozco algunas, digo, no invitados, pero clientes míos, por ejemplo, que están fondeados desde un inicio, los primeros 6 meses, ¿no? Pero es raro. O sea, en México no... De hecho, los que conozco son gente que estudió la maestría en Estados Unidos y entonces hay más como esa cultura. Exacto, porque estudias la maestría en Estados Unidos, conoces fondos en Estados Unidos, y como está esa cultura, ahí sí levantan. Y aunque sea, oye, si yo hubiera empezado con $50,000 de fondeo, probablemente mi vida hubiera sido distinta, ¿no? Pero en México la historia es, no, o sea, quiero poner una empresa, tengo mi computadora, si tengo un poquito de suerte, pues a lo mejor tengo un poquito de ahorros para ir medio contratar a alguien durante 3 meses, te persinas en caso de ser católico o haces cualquier otra, en caso de ser otra religión, y que Diosito te acompañe, ¿no? Claro, Entonces, 100%. yo en ese sentido te diría, pues, y sí, la realidad es que los primeros 2 o 3 años, pues, oye, tener información financiera de calidad me cambia la aguja. No. O sea, en los primeros 2 o 3 años te cambia la aguja salir a vender, que no te aloques en los gastos, que no, ¿sí me explico? Claro. Pero hay un punto, yo te diría, cuando pasas a lo mejor el umbral de unas 10, 15 personas, donde ya hay que mantener, o sea, primero a nivel normativo y de cumplimiento, se tienen que empezar a cumplir con muchas más cosas, ¿no? El sistema fiscal mexicano es muy complejo y aunque nosotros hablamos mucho más de finanzas corporativas que temas fiscales o contables, espero se entienda que el tema contable, el fiscal, la tesorería, todos forman parte de las finanzas corporativas, Claro. ¿no? El sistema fiscal mexicano de tributación es muy complejo. Por ejemplo, y se los cuento rápido, nosotros tenemos un checklist de Contraloría Operativa, que no sé si te lo he compartido, pero tiene 183 puntos de control, ¿no? Que si estados financieros a tal fecha, que si firmados y que las hojas de trabajo de las DIOTS y que las hojas de trabajo del IVA, ¿no? Que muchos despachos manejan. Son 183 puntos de control. O sea, es decir, para que tú en general puedas sentirte tranquila de que vas a pasar una auditoría, tendrías que revisar 183 puntos de control mensuales, contables, fiscales, legaloides, vamos a llamarles, ¿no? Porque tienes que tener que la materialidad de las operaciones, que los contratos. En esos 183 puntos de control tienes que revisar más de 10 leyes, ¿no? O sea, porque está la ley del impuesto sobre la renta, la del IVA, las normas de información financiera, o sea, influye el Código Fiscal de la Federación, la resolución miscelánea fiscal, o sea, tienes que ir como a 10 leyes distintas para ver cómo aplica, cómo juega, se hace muy complejo.
Entonces, pues una empresa con 5 personas, la verdad es que ¿quién se va a poner a hacer eso? ¿No? Claro. O sea, no es ni rentable, ¿no? O sea, no es ni rentable. Y la verdad es que ahí para bien, me atrevo a decir para bien, la autoridad fiscal en México tiende a no molestar a las empresas chiquitas, ¿no? O sea, como si tienes menos de 10, 15 empleados, no se meten mucho contigo, te mandan un poquito como tus recordatorios de, oye, mano, pues paga, ¿no? Pero realmente no te la pone muy complicada. Pienso yo que es una política estatal, ¿no? O sea, No como dicha, no dicha, no dicha. Ajá. Probablemente. Sí, pero que saben, ¿no? O sea, dicen, oye, pues no, a ver, creo que entienden la economía del país y dicen, tiene 8 empleados, pues este señor necesita comerse un poco del IVA, y, o sea, porque si Claro. no, pues va a cerrar, Claro. ¿no? O sea, las empresas pueden empezar a pagar bien impuestos completos, su IVA, su SR tal. Me atrevo a decir que cuando empiezan a facturar más de 10 o 15 millones de pesos al año, que ya los números empiezan a dar para realmente hacer frente a todas tus obligaciones de IMSS, ¿no? Porque, insisto, pues es muy complejo. Entonces, creo que mi respuesta pudiera no gustar porque digo no, mi respuesta es no, no. Si eres una empresa chiquita, no vale la pena. Si tienes lana, claro, por supuesto, desde el principio. Pero sí tiene que haber un momento de inflexión y uno lo nota enseguida como dueño cuando ya no tienes claridad de si gané, de si perdí, de si vendí a buen precio, de si contrato, de si corro, de si el pasivo contingente, que si el coeficiente de utilidad está muy alto, que si retención. Hay un momento en el que dices, no, a ver, no. Sí, O sea, algo me perdí. exacto, ¿no? Necesito organizarme. Oye, Súper Arturo, padre. yo, la verdad me fascinó conocerte porque justamente en Blue Pixel, como me imagino pasa en muchas empresas, nosotros tenemos nuestra área administrativa y tenemos a un despacho contable que está afuera, ¿no? Tenemos como 4 personas en el área administrativa que se encargan de, obviamente, darle todos los insumos al despacho contable, de ver el tema legal, no, es mucho tema administrativo y realmente no es tan financiero, ¿no? O sea, tenemos nuestros Exceles y nuestros reportes, tú los has visto, pero no a ese nivel. Y yo tenía la percepción de que contratar a un buen CFO, o sea, alguien que realmente tenga las tablas, iba a ser carísimo, ¿no? Y entonces me daba un poco de miedo hacerlo. Y luego me topo contigo y con Avanum y dije, oye, fenomenal. Sí, O sea, está padrísimo. a un precio que es alcanzable para una pyme del tamaño de Blue Pixel, puedo tener cuates que pues, lo hacen de una manera increíble. Y entonces yo aprecio mucho el servicio que tú das. Gracias. Quisiera saber cómo se te ocurrió, ¿no? Porque, bueno, pasando del mundo corporativo que tenías, ¿no? Toda una vida de estabilidad que seguramente pues disfrutabas de tu chamba y todo. O sea, ¿en qué momento dices tú, oye, me voy a meter a aprender? ¿Y cómo nace esta idea de Avanum? Te cuento, y sí, la verdad es que disfruté mucho el mundo corporativo porque lo que les decía, ¿no? Pues que te manden a capacitarte a Dallas o a Nueva York, es padre, te sientes tú como si fueras realmente una persona muy importante, ¿no? Y está divertido, la verdad que está divertido. A ver, ¿qué te diría? La idea nace o el cómo lo atraigo es lo que decía, básicamente me robo en el modelo en el mejor de los sentidos porque me doy cuenta que las empresas grandes tienen una forma de operar, ¿no? O sea, es decir, ¿qué tienen en común? Bueno, antes de trabajar en American Airlines, trabajé en una handler igual de servicios aeroportuarios que se llama Universal Weather and Aviation y tiene FBOs en muchas partes del mundo y tal. Y digo, a ver, ¿qué tienen en común las empresas grandes? Y lo que encuentro es que pues, pueden estar en industrias distintas, con márgenes distintos y tal, pero tienen una forma de integrar la información y de reportarla, ¿no? O sea, en eso todas son iguales, ¿no? O sea, en American Airlines lo veo en Nutriza. También en Nutriza tuve 2 cosas que me funcionaron mucho. Lo primero fue que entré a Nutriza cuando ya la había comprado Herdes, entonces estaban en el proceso de profesionalización de Nutriza. Nutriza era una empresa familiar de un arquitecto que pues, se la vende a Herdes. Herdes la toma y pues, en la profesionalización empieza a poner puestos de análisis y planeación financiera, de business intelligence, que es básicamente pues, lo que hacemos desde Avanum. Y cuando entré a Nutriza, desde el principio me metieron también al equipo de business intelligence, ¿no? Y en Business Intelligence, pues me puse, está muy interesante, para los que no estén familiarizados con el Business Intelligence, vamos a definirlo como las herramientas o la serie de pasos que tienes que hacer para descubrir la respuesta a preguntas de negocio, ¿no? Eso es el Business Intelligence. Yo tengo una pregunta de negocio del tipo,
cuál es la utilidad del cliente tal en la región tal, ¿no? Y el Business Intelligence es el proceso para llegar a esa respuesta, ¿no? Ahora se utilizan muchos softwares, que Power BI, que Tableau, hay muchas cosas, ClickView, muchas cosas que puede ser en Business Intelligence, pero la lógica detrás es la misma, ¿no? Antes nos hacía con software, se hacía con 1000 tablas de Excel y pues, el director general te hacía una pregunta y le decías, dame una semana, ¿no? E ibas y medio jugabas con tus datos y regresabas con tu respuesta. Estos softwares nos han ayudado a que pues ahí le piques y ahí lo tengas, ¿no? Pero bueno, en ese sentido me aportan mucho, o sea, 100% en la visión de lo que hago en Navanum, porque en Navanum la idea fue replicar la metodología del departamento financiero de las grandes empresas en las pymes, ¿no? Lo digo sin pena en el sentido por eso de no era inventar el hilo negro. Yo digo, a ver, es que esto funciona, ¿no? Funciona bien, o sea, por algo estas empresas lo están haciendo bien. Y cuando volteas a ver empresas que ya no son tan chiquitas, que pueden vender 50, 70, 100 millones de pesos al año, que para mí ya es... y de nuevo, ¿no? A lo mejor es lo que gasta papelería American Airlines al año, pero no es la comparación directa, ¿no? En ese sentido, no es lógico. Pero yo digo, a ver, estas empresas se pueden beneficiar del modelo, ¿no? Todos ustedes que también han trabajado con corporativos como clientes, o sea, un área típica de finanzas va a tener la gerencia, ¿no? La dirección, análisis y planeación financiera, va a tener en general en las empresas modernas Business Intelligence, va a tener área de contabilidad, su área de impuestos, su área de tesorería y contraloría en general, ¿no? Que nosotros, bueno, sí, la dividimos en contraloría operativa y legal. Entonces, en general, todas las áreas de finanzas de empresas grandototas o chiquititas tienen más o menos 6 departamentos, ¿no? Por supuesto, dependiendo del nivel de especialización, por ejemplo, la industria puede tener un área de control de activos fijos, ¿no? Dentro del área de finanzas, pero bueno, eso ya depende de los niveles. Sí, claro. Propia del modelo de negocio. Exacto. Pero las pymes en general, pues no necesitamos un departamento de control de activo fijo, ¿no? O sea, eso es para Robert Bosch, que tiene 700 plantas y lo que te imagines en activo fijo, pues yo también le dedicaría a alguien o a un equipo particular para que lo estén cuidando, pero no necesariamente es algo que necesitamos en las pymes, ¿no? Entonces, pues sí, la idea y lo que me llevo de American Airlines y de Nutriza es la forma de hacer las cosas, la forma de reportar, la forma de integrar datos, la forma de cómo la dirección los ocupa para tomar decisiones. Y digo, oye, si puedo tropicalizar esto a pymes, creo que la podemos sacar del parque, y eso es lo que he estado intentando hacer los últimos 10 años. Muy bien. Está increíble. Voy a reunir varios elementos de los que has mencionado. Cuando estabas hablando de la aviación y de que cuando alguien entra a la aviación y los miles de indicadores que tienen, me pareció fascinante, por ejemplo, los casos que a lo mejor están vendidos medio románticamente, pero los casos como los de Avianca, que han planteado un solo indicador principal y a partir de ese indicador principal todo lo demás se ordena, ¿no? Avianca lo estableció a partir de la puntualidad de las llegadas y de las salidas de sus aviones, ¿no? Esa parte a mí me fascina. Tú, en este mundo, bueno, en esta parte evolutiva, ¿podrías pensar que hay algunos consejos como básicos para las pymes que deberían empezar para cuando se sofistiquen? Por ejemplo, oye, cuida tus 2 indicadores principales, más cuida tu tesorería, más cuida esto. O sea, ¿cuáles serían ese conjunto de pequeños secretos que las pymes podrían no tener un departamento fuerte de información financiera, pero podrían ir cuidando desde que son chiquititas? Claro. Déjame ahí separarlo en 2 partes, porque en general se siguen KPIs operativos, ¿no? Como el de Avianca, que es un KPI operativo, que por supuesto tiene una implicación financiera, ¿no? O sea, claro, irse a tiempo y llegar a tiempo tiene una implicación financiera. Pero entonces, separarlos en los indicadores operativos, donde pues, quisiera darte la respuesta, pero son tantas industrias y tantos modelos de negocio, yo te diría, creo que cada dueño de negocio tiene que plantearse a sí mismo cuáles son mis 2 o 3 indicadores operativos clave, ¿no? Yo, por ejemplo, en mi negocio, entrega de información en tiempo y forma, ¿no?
Porque si te mando tu estado de resultados el mes siguiente, pues ya no te funcionó mucho, ¿no? Claro. Ya te perdiste un poco de algo. Ujú. Si te mandamos tu cálculo de impuestos 10 días después, pues ya no funcionó, ¿no? O sea, Ujú. por ejemplo, a mí un indicador operativo clave es, tú tienes contratado conmigo 4 módulos, yo te tengo que entregar esos entregables de esos 4 módulos tal día, porque si no, empiezan a perder valor. Es un indicador operativo de mi negocio. Y ahí cada quien se tendría que poner, ¿no? Tú, por ejemplo, probablemente, oye, entregar el sprint en tiempo y en forma, o que haya menos de 5% de retrabajo, pensando un poquito ahorita, ¿no? O sea, hay indicadores muy claros, pero habiendo dicho que hay indicadores operativos que cada quien se tiene que plantear, lo que no se podría dejar de plantear ninguna empresa es rentabilidad y liquidez, ¿no? O sea, es decir, fui rentable este mes, mi modelo de negocio fue rentable, ¿no? O sea, porque si no fue rentable, pues o lo administré mal, o tengo un problema de pricing, o tengo un problema de costos, o tengo un problema de sobreendeudamiento, o sea, y este es el tipo de problemas que no se arreglan solos, ¿no? O sea, no nada más simplemente al siguiente mes, pues no, Ya, no, ya, o sea, ya. ya se arregló, ¿no? Ya O sea, se normalmente si arregló. no le prestas atención, y liquidez, solvencia, o sea, cash flow, ¿no? O sea, literalmente tengo o no tengo dinero. Ahí yo siempre hago el paréntesis que no se debe de abusar del cash flow, o sea, es decir, no debe de ser tampoco el único indicador donde digas, pues tengo dinero en el banco, pues estoy bien, no tengo dinero en el banco, estoy mal. No necesariamente es cierto, pero definitivamente sí te dice algo tener o no tener dinero en el banco, ¿no? Y te dice algo también ver si cada mes eres rentable o no eres rentable. ¿Cuál es el problema? Que la Administración General de las Pymes en México es nada más ver si tengo o no tengo dinero en el banco. Y tú en el banco puedes o no tener dinero en función de muchas cosas. Por ejemplo, hay muchos modelos de negocio que funcionan con anticipos, ¿no? Tenemos muchos clientes que por el modelo de negocio empiezan con el anticipo, ¿no? 30% de anticipo. Entonces, imagínate, empiezan a desarrollar un software en enero, pides el anticipo en enero, le empieza a chambear a lo mejor hasta febrero, ¿no? Entonces, pues claro, dicen siempre tengo lana porque estoy recibiendo anticipos. Hay un indicador muy aritmético, lo digo en el mejor de los sentidos, que nosotros le llamamos como el valor actual, ¿no? O sea, es decir, si yo hoy cierro el changarro y pago todo lo que debo y me pagan todo lo que tengo, más bancos, ¿no? O sea, no es tan así porque en realidad tendrías que meter que pues hay que liquidar a las personas, Sí, ¿no? O eso sea, ya te sale. Sí. está muy ligero, no está armado de una forma muy compleja, pero te dice algo, ¿no? O sea, si te das cuenta que, oye, si liquido mis cuentas por cobrar y mis cuentas por pagar y mis pasivos y tal, y lo que tengo en bancos, ¿me quedo con dinero o me quedo sin dinero, no? Y ahí muchas empresas se dan cuenta que si liquidaran todos sus pasivos, sus activos tal, se quedan sin dinero, ¿no? Entonces significa que aunque estén teniendo flujo de efectivo positivo, no ha sido rentable, ¿no? Entonces yo te diría mínimo como consejo financiero, sigan rentabilidad y liquidez, porque si no, pues no se está siguiendo absolutamente nada, ¿no? Pero Estamos un está poco... padrísimo el conjunto, ¿no? Un indicador operativo básico, rentabilidad y liquidez. Está padre. Y eso es que va muy ligado a la pregunta que te iba a hacer, creo que ya la respondiste. Pero era, para alguien que todavía no tiene un CFO o que todavía no tiene contratado a Banum, que les recomendamos mucho los contraten. Gran recomendación, María. Muy buena para dar recomendaciones, la No, verdad. a ver, alguien que está en estos primeros años que platicábamos, ¿no? En donde quizá eso todavía no es necesario. ¿Cuál sería tu consejo principal para saber que tienen una empresa que financieramente está sana, que van en el camino correcto? ¿Qué les recomendarías seguir o qué herramientas les recomendarías utilizar? O sea, ¿cuál sería tu guía para alguien que está en esa etapa? Mira, para alguien que está en una etapa tan temprana y que evidentemente no le es rentable, ¿no? O sea, si tienes 3 empleados, 4 empleados, pues no es ni siquiera te es rentable. Deja tu rentable, ni siquiera lo puedes pagar muchas veces, ¿no? Exacto. O sea, no puedes pagar el servicio. Pero no puedes no seguir estos indicadores, ¿no? Entonces, o sea, es decir, entonces para mí la recomendación es, si eres empresario, tienes que tomar cursos de finanzas, de entrada, ¿no? O sea, no te lo puedes brincar. Claro. Es algo que no te lo puedes brincar, porque al final uno tiene una empresa, y lo dije al principio, para hacer dinero. Entonces, si no tomas cursos de finanzas, pues veo muy difícil que tengas éxito financiero, ¿no? Por supuesto, y esto yo lo he platicado y sobre todo con clientes un poco mayores, ¿no? Que me han dicho, sí, literalmente, papi, llevo 60 años haciendo esto, nunca necesité un financiero, como puedes ver, vivo muy bien, ¿no? Y jamás lo voy a necesitar. Digo, bueno, perfecto, ¿no? O sea, no digo tampoco que si no lo tienes estás destinado al fracaso.
yo hablo mucho de probabilidades, ¿no? De probabilidades. Yo más bien digo, si no tienes esa información, la probabilidad de fracaso, pues la estás triplicando, cuadruplicando y qué necesidad, ¿no? Entonces lo que te diría es, en esas etapas tempranas, pues te toca hacer tus propios Exceles y te toca hacer tu propio análisis, que probablemente va a estar mal, ¿no? Probablemente va a estar mal, pero mejor que nada, Claro. ¿no? Porque te empieza a dar mucha visibilidad, sensibilidad. En el momento en el que tú empiezas a hacer tus propios Excelitos diciendo cuánto gasto en nómina y cuánto le pago a Pedrito y si contrato a no sé quién, empiezas a hacer unos modelos financieros muy rudimentarios, lo digo también en el mejor de los sentidos, rudimentarios, pero te juro que esos modelos financieros rudimentarios te dan una cantidad de luz que si no los hubieras hecho, ¿no? Que si simplemente estás, pues vamos a ver cómo nos va. Entonces, la recomendación concreta es, pues sí, métanse aunque sean finanzas para no financieros. Hay escuelas muy buenas que los ofrecen, lo tiene el TEC, la Anáhuac, lo tienen escuelas de tier medio, la bancaria, ¿no? Y también hay cursos en línea para que mínimo aprendas, porque a lo mejor algunos ahorita estarán preguntando, bueno, ¿y qué es un estado financiero? ¿No? Claro. O claro. sea, órale, ¿no? Que ya este brother lleva una hora hablando de estados financieros, pero ¿y qué es un estado financiero? Ay, qué bueno Y que hay vas que- a Pero de hecho, creo que sí es un buen punto para quien nos escucha. Platícanos de qué estados financieros existen y para qué sirve cada uno. Ah, está padre la pregunta. Súper, a ver, voy a intentar ser muy veloz. Hay 4 estados financieros básicos. Estado de resultados, flujo de efectivo, balance general, que ahora también se llama situación financiera. Y perdónenme los nuevos que me estén viendo, pero yo me los aprendí como enseñaron en la escuela mía hace 20 años, porque creo que les cambiaron el nombre. Son los mismos pero que yo tengo. Si es que no te preocupes, yo te los avalo. A ver qué dice Arturo. Es lo mismo, ¿no? Estado de resultados, balance general, flujo de efectivo y cambios en el patrimonio, ¿no? En la situación patrimonial. De la empresa. Este último casi no se usa, ¿no? En realidad es un estado que nada más dice, pues hubo utilidades, hubo pérdidas y como que lo va ajustando, pero se parece mucho técnicamente a la última línea del balance general que trae utilidades acumuladas de los ejercicios anteriores, ¿no? Entonces, bueno, sin intentar ser muy técnico, el estado de resultados es el que mide la rentabilidad de la empresa. La estructura básica es ingresos menos descuentos te da las ventas netas, menos costos te da la utilidad bruta, menos gastos te da la utilidad operativa, que ese es el renglón más importante del estado de resultados, la utilidad de operación. Algunos te van a decir que obviamente es la utilidad neta, y entiendo por qué es la utilidad neta para ellos, pero la utilidad de operación es el juez del modelo de negocio. Exacto. Literalmente dice, pues si es rentable como lo estás planteando, o no es rentable como lo estás planteando. A la utilidad de operación le sumas y le quitas gastos financieros y tienes una utilidad antes de impuestos, metes impuestos PTU y tienes una utilidad neta, ¿no? Entonces, el estado de resultados básicamente lo que mide es la rentabilidad. El flujo de efectivo lo que mide es qué tan capaz es una empresa de generar cash y qué tan rápido lo está quemando, y lo divide en 3 familias: flujo de efectivo de operación, de inversión y de financiamiento, ¿va? Para que también se le conocía como origen y aplicación de los recursos, para que tú entiendas de dónde te entró la lana, ¿no? O sea, por ejemplo, dinero que te entra por ventas, pues es un dinero de flujo efectivo de operación, porque es de la operación normal de la empresa. Pero, por ejemplo, si tenías inversiones en valores y retiraste porque tienes un problema de cash flow, pues eso es flujo de efectivo de inversión, ¿no? Y si te prestó el banco, pues es flujo de efectivo de financiamiento. Y entonces empiezan a hacer también, hay unas razones financieras para entender cuánto debería de ser de operación, cuánto debería ser financiamiento, y también ahí ves muy bien dónde se va. Y el último, el balance general o situación financiera, que es del que se acuerdan muchos y con el que muchos sufrieron, el que trae activo, pasivo y capital, ¿no? Y que se acuerda uno como de la prepa, que activo es igual a pasivo más capital, ¿no? Y que siempre explico, porque creo que nunca queda claro por qué el activo debe ser igual pasivo más el capital, y es que el activo es lo que tengo, el pasivo es lo que debo y el capital es lo que puse. Siempre pongo el ejemplo de este reloj. Hay 2 formas de comprártelo, ¿no? O sea, con dinero propio, o sea, vas con tu tarjeta de débito o con tu cash, o con una tarjeta de crédito, ¿no? Entonces, si te lo compras con dinero propio, significa que tu activo lo financiaste con capital. Y si el reloj te lo compraste con tarjeta de crédito, significa que lo financiaste con pasivo. No sé si me explico. Sí, completamente. Entonces, por eso el activo es igual al pasivo más el capital, porque todo lo que tienes lo compraste de una o de otra forma, ¿no? Y entonces el balance general arrastra resultados desde el principio de la empresa, y nos podríamos poner más técnicos. Es un estado financiero estático, ¿no? Porque no lo ves en un periodo determinado, sino a una fecha dada. Insisto, acumula todos los saldos, y lo que nos dice es la posición financiera de la empresa, por eso le dice así, ¿no? O sea, te dice, en activos tenemos tanto en bancos, tanto en cuentas por cobrar, tanto en activos intangibles. En pasivos, pues le debemos al banco tal, al banco B, y tenemos este capital. Entonces,
Siempre decimos justamente que el balance general es una radiografía a un momento dado de la empresa, ¿no? O sea, cómo se ve la empresa al 30 de junio del 2025. Tú no puedes ver, por ejemplo, un saldo de cuentas por cobrar del 1 de enero al 31 de enero, porque todos los días cambia, ¿no? Sí. O sea, entonces lo ves a un momento dado, como una radiografía que dicen, pues el señor el 20 de diciembre estaba así, ¿no? ¿Cómo amaneció el 21? No lo sé, claro. ¿No? Pero es un momento. Entonces, esos son los estados financieros básicos y de ahí se generan todas las razones financieras, las interdependencias, tal. Todo se genera de la relación de estados financieros. El problema es que hay estados financieros con lo que se le puede llamar contabilidad gerencial o financiera, que es el método de Avanum, la contabilidad gerencial o financiera, es decir, apegados a la realidad operativa, mientras que, como les decía, 90-95% de las veces se hace con contabilidad fiscal, ¿no? O sea, es decir, enfocado simplemente en el tema de impuestos, entonces divergen, ¿no? No te dan la misma información en ningún sentido. Increíble. Muy bien, ¿y cómo ves a Avanon en el futuro? ¿En qué estás soñando como empresario? Me la puso interesante, ¿verdad? Interesante. Mira, tengo varios amigos financieros que piensan algo curioso como yo, que es que a los financieros creen que somos las personas más sin alma del planeta y que todo es profit y que todo es... Y en general, a la gran mayoría que los conozco, como que ves tanta, y lo puedo decir así, ¿no? Porque ves tanta porquería atrás, ¿no? Y cómo se hacen las cosas, y ves tanto atrás que dices, híjole, ¿no? O sea, el profit no lo es todo, el crecimiento súper en expansión para mí no lo es todo. Por eso creo que decía María que yo más bien, para mí es tener éxito financiero y después ver las estrellas, porque mi idea no es, yo no te puedo decir de buena fe, veo a Avanum siendo el proveedor número 1 de finanzas corporativas en Latinoamérica, no es mi modelo, ¿no? Me interesa un modelo mucho más boutique, donde pueda tener 100 clientes con buenos tickets promedio, con muy buenos márgenes, que a mí me permita tener una vida como la que quiero vivir, donde pueda leer, donde pueda jugar ajedrez, donde todavía no soy papá, pero ya lo estoy intentando, donde pueda jugar con mis hijos, donde... y este crecimiento, y como decía María, ¿no? Por ejemplo, de entrada tener inversionistas, tienes ya a quien responderle, ¿no? O sea, ya hay un grupo a quien tienes que ir y explicarle por qué tomaste tal decisión, y que para algunos pues será algo normal. En mi caso, como soy muy amante de la libertad, lo voy a decir así, pues ya me empieza a mellar, ¿no? Y digo, bueno, pues no le veo tanto beneficio por, digamos, los niveles de ingresos o hasta dónde podría llegar. Digo, bueno, yo prefiero vivir una vida donde no tenga mucho a quien responderle, donde es mi modelo de negocio, está controlado, me alcanza para vivir bien, ¿no? O sea, para ciertos lujos, ¿no? Obviamente, incluso en el mejor de los sentidos. Entonces, yo veo a Avanum consolidándose como una empresa boutique, donde elegimos muy bien a nuestros clientes, donde, y lo digo también en ese sentido, ¿no? Donde ya por los años en el mercado y tal, y como mi idea no es crecer, si yo siento que un cliente es medio complicado, mejor decirle no, o sea, no somos un buen fit. En ese sentido, siendo sí una empresa a lo mejor mediana, ¿no? Mediana en el sentido 50, 60 colaboradores, ahorita somos 15, pero se me antoja difícil por ganas y por el modelo de negocio que seamos la startup o el unicornio, ¿no? No es para nada a dónde tiro, ¿no? Entonces, nos veo consolidados, y donde sí me gustaría mucho empujar es ser realmente un referente técnico. A mí me importa mucho, bueno, les he contado, llevo muchos años dando clases, estudio mucho en general, ¿no? O sea, en general siempre me sigo preparando, y a mí me interesaría mucho más una validación técnica donde digan, no, a ver, ve con Avanum, ellos saben y están certificados en esto y en esto y en esto, que digan Avanum, la empresota, porque, si me explico, en lo personal, me da más orgullo que nos ubiquen como expertos que como grandes vendedores. Oye, Arturo, me encantó esta pregunta porque va orientada nuevamente a la última pregunta que me fascinaría hacerte, ya a forma de cierre, que es, ¿tú cómo defines el éxito? El éxito es poder hacer lo que quieras hacer
cuando lo quieres hacer. Y suena súper epicureísta, perdón, ¿no? O sea, pues me dedico simplemente a yo hacerme feliz. Pero es que si lo piensas, para poder hacer lo que quieres hacer a la hora que la quieres hacer, tienes que haber ya hecho muchas cosas, ¿no? Claro. O sea, yo siempre digo, a ver, de entrada, para hacer lo que quieres hacer, tienes que tener dinero, ¿no? Porque si no, pues, oye, quiero ir a Nueva York, pues, sin dinero, pues, está medio difícil, ¿no? Entonces, siento que poder hacer lo que quieres hacer a la hora que lo quieres hacer, incluye todo lo que está atrás para poder hacerlo. Entonces, y aparte, pues obviamente lo tendrías que dividir, ¿no? En lo que es éxito profesional, en lo que es éxito familiar, en lo que es éxito personal, que pueden estar, ¿no? O sea, puedes tener mucho éxito profesional y poco éxito familiar. Entonces, para mí el éxito, insisto en esta frase, a lo mejor es hacer lo que quieres hacer a la hora que lo quieres hacer, porque si yo me quiero ir hoy a comer con mi esposa a la 1 de la tarde, pero hoy es miércoles, y debería estar chambeando, y lo puedo hacer, significan varias cosas, ¿no? Claro. Significa que mi equipo está chambeando, significa que no hay ningún incendio, porque si no, no podría estar comiendo. ¿Sí me explicó? Sí. Entonces, para mí es el éxito, y no tiene nada que ver. Sí creo, y esto puede estar mal, y ahí sí puede estar hablando mi cerdo capitalista, pero creo que el éxito tiene un mínimo de ingresos, ¿no? Porque, pues, a menos que nos pongamos muy... Pero no es cierto, la vida no funciona así. Necesitas lana, ¿no? Entonces creo que el éxito es un mínimo de ingresos para que puedas cumplir, pues, cosas básicas y no quedarte en lo básico, sino pues sí tener ciertos satisfactores materiales, intelectuales y todo, pero no creo que sea el elemento que más pesa, ¿no? O sea, creo que una vez cubierto ese ingreso mínimo que te permite tener una vida digna y poder viajar y conocer y cultivarte más y hacer otras cosas, creo que el éxito de ahí empieza con las relaciones personales, familiares, ¿no? O sea, no lo veo siendo un KPI de cuánto vendo y cuánta lana genero y tal. No me parece la definición del éxito. Me encanta escucharte y creo que esta es una pregunta que es súper rico ver cómo gente con diferentes perspectivas la responde, ¿no? En el episodio anterior se la hacíamos a Chris Perla, que tú también lo conoces, y nos decía una respuesta desde su punto de vista. A ti, siendo financiero, pero como con esta filosofía de vida que tienes, creo que también es bien interesante escucharte. Gracias. Pues sí, digo, y aquí cuál es la parte interesante, que obviamente espero que todo el mundo sepa que nadie tiene la razón. Ni Chris Perla, ni yo, ni absolutamente nadie, ¿no? O sea, son perspectivas. El éxito es algo súper subjetivo, y no creo, sobre todo, y lo digo en el mejor de los sentidos, que absolutamente nadie deba de guiarse por la definición del brother de al lado de lo que es éxito. 100%. ¿No? O sea, tú tienes que tener tu definición, tienes que tener muy claro qué es para ti tener éxito y jugar sobre eso. Si para el de al lado tener éxito es pues ser el que más vende en América Latina, padrísimo. Y si para el de al lado su mayor éxito es poder llevar a sus hijos a la escuela todos los días, padrísimo, ¿no? Claro. O sea, es cada quien. Totalmente. Oye, pues Mirto, muchísimas gracias por la conversación de hoy. Me encanta tener tu punto de vista, todo el conocimiento que tienes. Gracias. La verdad es que las finanzas son lo básico, ¿no? Para los empresarios. Muchas veces nos aventamos al ruedo. Yo lo hice sin tener la más mínima idea de qué es un estado de resultados, qué es un estado financiero, y poco a poco creo que lo vamos aprendiendo. Pero tener a gente como tú que nos guíe, que nos oriente, que nos diga cómo está nuestra empresa, se me hace padrísimo. Entonces, de verdad, yo les recomiendo mucho platicar contigo a quien lo necesite. A mí me ha ayudado muchísimo. Agradezco tu tiempo, que nos acompañes. Por el contrario. Y pues bueno, mis founders, espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. Les vamos a dejar por aquí nuestras redes y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego. Gracias. Chao.